Bien, empezamos con el proceso de reasignación docente. Bien, ya habíamos indicado de que este proceso de reasignación se implementa para garantizar el ejercicio del derecho que tiene el profesor, ¿no? Y podemos decir que es la acción administrativa de personal mediante la cual un profesor de carrera, cuando decimos un profesor de carrera nos referimos a un profesor nombrado, ¿sí? O un profesor designado. Ahora bien, podríamos decir, ¿y cómo yo accedo a través de una designación? Es a través de un concurso que se implementa a través de una norma técnica. Ya está próximo a ser publicado la nueva norma técnica que implementa el acceso a varios cargos de mayor responsabilidad. Entonces, quienes accedan bajo esa condición a los cargos tanto directivo de institución educativa y especialistas en educación, cumpliendo los requisitos que más adelante vamos a compartir con ustedes, pueden solicitar su reasignación. Y este proceso es el desplazamiento geográfico de una plaza de origen a una plaza de destino que se encuentre vacante y presupuestada, cumpliendo con los requisitos establecidos por cada causal. Más adelante también vamos a ver cuáles son estas causales, ¿no? Cuáles son las condiciones que yo tengo que cumplir para poder solicitar. En algunos casos es a petición y en otros es participando a través de un procedimiento. El proceso de reasignación docente garantiza el desplazamiento de manera horizontal. No podríamos permitir la reasignación de un profesor hacia un cargo directivo, ni a la inversa. Yo me desplazo de profesor a profesor, de directivo a directivo y de especialista a especialista en educación. Siguiente lámina, por favor. Ya hemos visto qué implica, cuál es la definición del proceso de reasignación docente, quienes participan, cuál es la concepción de este proceso de desplazamiento, ¿no? Es un proceso horizontal. Ahora vamos a ver quiénes lo implementan, quiénes están participando, ¿no? El Ministerio de Educación como ente rector, regulando a través de una norma técnica. La actual norma técnica es la Resolución Viceministerial 042-2022-MINEDU, la cual establece funciones, responsabilidades, cómo se conforma el comité, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los requisitos, cuáles son las etapas. Todo eso está regulado en la norma técnica y es responsabilidad del Ministerio de Educación regularla. La Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local tienen también sus responsabilidades, desde la validación de las plazas, publicación, aprobación del cronograma, que está a cargo de la Dirección Regional de Educación, aprobación de la conformación del comité, que está a cargo de las unidades de gestión educativa local, y esta a su vez la implementación de todo el procedimiento. También participan las instituciones educativas de gestión privada de convenio, las instituciones educativas de educación básica y técnico productiva, y las instituciones educativas del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, obviamente, de quienes se identifican las plazas que van a formar parte del presente proceso. Así también el ámbito de aplicación, básicamente sobre qué tipo de plazas se está permitiendo la reasignación docente. Y nosotros ahí vemos que está claramente definida dos áreas de desempeño, ¿no? El área de desempeño de gestión pedagógica, cuyos cargos son el cargo de profesor, profesor coordinador de PRONOI, profesor coordinador de ODEC y ONDEC, el profesor de institución educativa. Cuando nos referimos a este último segmento, son 5 cargos que tenemos: jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico, coordinador de tutoría. Estos 4 cargos los encontramos en las instituciones educativas de educación básica regular de el nivel secundario. Y el cargo de coordinador académico, que también es un cargo jerárquico, lo encontramos en las instituciones educativas de educación técnico-productivo, en los CETPRO. Y en el área de desempeño de gestión institucional son los cargos de director de institución educativa, subdirector de institución educativa y especialistas en educación de DRE y UGEL. Entonces, todos estos cargos son los que son identificados previamente, validados por la SUGEL, publicados a efectos de que un profesor que se encuentre nombrado o designado en alguno de estos cargos pueda elegir
el desplazarse a estos cargos en condición de vacantes. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora vamos a conocer cuáles son las causales, ¿no? Habíamos indicado de que este proceso es a petición de parte y tenemos la primera de las causales, que es las situaciones de emergencia que se realizan durante todo el año. Esta causal está pensada, digamos, en dos escenarios. El primero, que es que pueda suceder, esperemos que no sea así, algún desastre natural en alguna localidad que impida, digamos, la prestación del servicio educativo porque de repente la institución educativa ha desaparecido. Entonces, a través de esta reasignación por emergencia, desplazamos al profesor y su plaza a otra jurisdicción. O de repente sucede algún conflicto en esa zona, ¿no?, que haga difícil la prestación del servicio educativo y que sea demasiado extrema, también se permite la reasignación. Y eso es todo el año. La siguiente causal son razones de salud. En este caso es por la afectación grave al estado de salud del profesor, ¿no?, obviamente acreditado con los exámenes auxiliares. El profesor puede solicitar su reasignación a otra plaza que se encuentre en una institución educativa cercana al establecimiento de salud que le va a prestar la asistencia para recuperar su estado, ¿no? Entonces, estos dos procesos se realizan en todo el año. Ojo, con la precisión que las reasignaciones por razones de salud se exceptúa de los meses de mayo y de mayo a julio, ¿no? Entonces, de enero hasta abril y de agosto hasta diciembre pueden ser solicitados. Y estos dos procesos están a cargo del jefe de recursos humanos o el jefe de personal de la UGEL. Ahora bien, pasamos a compartir con ustedes estos dos procesos que sí forman parte de un procedimiento. Me refiero a las causales de reasignación por interés personal y unidad familiar. Estas se llevan a cabo entre los meses de mayo a julio. El proceso de reasignación para el presente año ya concluyó. ¿Qué implica? Interés personal, su propio nombre lo dice, basta la voluntad del maestro o maestra de quererse reasignar a otra institución educativa o a otra UGEL dentro de su misma región o a otra UGEL de otra región. Mientras que por unidad familiar sí se requiere el cumplir ciertos requisitos adicionales. Siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a describir un poco el flujo en la atención de estas cuatro causales de reasignación. Habíamos indicado que tanto la de emergencia y razones de salud son atendidas directamente por el jefe de personal, por eso es que el flujo de atención es bastante corto. Se inicia con la petición del interesado, la cual es ingresada a la IGET, en este caso es a la UGEL o a la DRE, quien va a evaluar. ¿Quién evalúa? Ya le hemos dicho, es el jefe de personal o de recursos humanos. Con el visto bueno y previa evaluación de que cumple con todas las condiciones, se emite el acto resolutivo, el cual pone fin al proceso. La ejecución, el desplazamiento bajo estas dos causales es inmediata, ¿sí? Ni bien me notifican con el acto resolutivo, al día siguiente tomo posesión de cargo en la nueva plaza que he adjudicado. Ahora bien, el flujo para las causales de interés personal y unidad familiar, bastante largo, como he dicho, forman parte de todo un procedimiento y son varias las instancias que participan. Empieza, en este caso, con la IGET, sea la UGEL o la ADRE, con la conformación del comité de reasignación. Y ahí hemos dicho que es la Dirección Regional de Educación la que a través de una resolución directoral regional o las que hagan sus veces las gerencias regionales en educación, conforman el comité, las cuales las UGELs hacen suyo para el inicio del proceso. Posteriormente, el responsable del sistema Nexus tiene que identificar las plazas para la publicación y en la misma norma establecemos cuáles son las condiciones que tienen que tener estas plazas. En principio, tienen que ser plazas orgánicas, que no hayan sido declaradas excedentes en el proceso anterior. Y en el caso de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, tienen que tener
un mínimo de horas de una sola área curricular. Posteriormente, actúa el Ministerio de Educación realizando la prepublicación de las plazas, las cuales van a ser nuevamente miradas por las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales en educación para realizar el siguiente paso, que es la validación de plazas. Posteriormente, una vez ya validadas las plazas, es decir, le damos el ok, estas son las plazas que cumplen con todas las condiciones y no tienen ninguna restricción, salen para el inicio del proceso. La UGEL publica las plazas que han sido validadas para la reasignación. De allí el postulante, libre y voluntariamente, presenta su expediente cumpliendo con los requisitos. El comité de reasignación recepciona ese expediente, evalúa primero si cumple con las condiciones y posteriormente aplica una ficha de evaluación, la cual es, más adelante también vamos a ver cuáles son esos criterios de calificación. Posterior a la evaluación, tenemos que determinar cuáles son aptos y cuáles no son aptos. Hace 2 publicaciones. Y sobre la lista de los no aptos, el postulante tiene la posibilidad de presentar un reclamo. Con la absolución del reclamo, tenemos ya listo nuestro cuadro de méritos final para la respectiva adjudicación de plaza en acto público. Y hasta allí sigue actuando el comité de reasignación. Una vez que culmina la adjudicación, pasa a la UGEL como tal para que se emita la resolución directoral de reasignación. Con esta resolución ponemos fin al proceso. Pregunta, al igual que la de emergencia y razones de salud, ¿es de ejecución inmediata? La respuesta es que no, porque este proceso, su fecha de ejecución es hacia el año siguiente y dependiendo del tipo de cargo, ¿sí? Y dependiendo del tipo de cargo, vamos a ver cuándo se ejecuta. Toma vigencia. Para el cargo de profesor y personal jerárquico, el inicio de la reasignación es a partir del 1 de marzo del año siguiente, tomando posesión de cargo al término del periodo vacacional. Y para quienes se reasignan en el cargo directivo de institución educativa, director y subdirector y especialista en educación, la vigencia es a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, dependiendo de los tipos de cargo, tienen inicio de la reasignación de manera diferenciada. Siguiente lámina, por favor. Bien, pasamos un poco a compartir con ustedes lo que significa los requisitos, ¿no? El docente puede postular a más de una UGEL de destino en donde deberá de indicar la causal y etapa a la que postule. Efectivamente, yo puedo dirigirme postulación a más de una UGEL. ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir? Para interés personal, debo de tener como mínimo 3 años en condición de nombrado y 2 años de servicios oficiales efectivos, continuos o acumulados en la UGEL de su último cargo en el que se encuentra al momento de su postulación, sea en condición de nombrado o en condición de designado. La vigente norma de reasignación ha permitido que directivos o especialistas en educación que estando en su primer periodo de designación puedan reasignarse. El siguiente requisito es contar con un informe escalafonario con una antigüedad no mayor de 60 días calendarios. Ahora bien, si el profesor o el directivo designado o especialista se está moviendo en su misma jurisdicción, no es necesario que presente el informe, porque obviamente el comité va a solicitar al responsable de escalafón de su UGEL que remite el informe. Ahora bien, para la reasignación por unidad familiar, adicional a los 2 requisitos que tiene que cumplir, que es los 3 años de nombrado y 2 de permanencia más el informe escalafonario, tiene que cumplir requisitos adicionales y es acreditar la relación de parentesco. Por cuanto yo me puedo reasignar por unidad familiar para estar cerca de mi esposa, si soy casado civil o si soy conviviente, tengo que tener la resolución judicial de declaración de unión de hecho. Si me reasigno por hijos menores de edad, deberé de presentar la partida de nacimiento de mis hijos menores de edad.
Si me quiero reasignar para estar cerca de mis padres, que son mayores de edad, tendré que presentar mi partida de nacimiento, a efectos de poder acreditar el entroncamiento con mi padre o con mi madre, ¿no? Y si tengo hijos mayores de edad con discapacidad, tendré que presentar adicional a la partida de nacimiento de mis hijos el documento que acredite la condición de discapacidad de ellos. Asimismo, también debe de presentarse una declaración jurada del familiar directo que reside en la jurisdicción de la UGEL de destino. Es una declaración de mi familiar, o sea, por quien yo pido la reasignación, es quien va a firmar esa declaración jurada simple, indicando que domicilia o vive o radica en la UGEL o en la jurisdicción de la UGEL a donde presenté mi expediente. Así también, en mi caso, como postulante, debo de presentar una declaración jurada indicando que resido en el lugar de destino, es decir, en la jurisdicción de la UGEL a donde he presentado mi expediente. Ahora bien, había indicado inicialmente de que se podían presentar a más de una UGEL, y eso es cierto, pero la adjudicación es solo una. El proceso de reasignación a lo largo de los años a la fecha es un proceso que ya se ha logrado sistematizar casi al 100%. Es decir, todo el procedimiento se realiza a través de una plataforma. El registro de las postulaciones, y cuando me voy a adjudicar, en donde me adjudique primero, se procede a imprimir el acta de adjudicación. Por decir, el día de hoy 16 me estoy adjudicando en la UGEL A, pero también me presenté en la UGEL B, y hacia el día lunes 19 me voy a la UGEL B a quererme adjudicar. Hacen el llamado en acto público, me presento, pero al momento de querer registrar mis datos en la plataforma, el sistema va a lanzar una alerta indicando que yo ya me he adjudicado y va a indicar dónde se ha adjudicado y el día, ¿no? A efectos de no poder generar de repente dos o más adjudicaciones como esto podía suceder en años anteriores, ¿no? Entonces, ¿son mejoras al proceso? Creemos que sí. Siguiente lámina, por favor. Bien, compartimos con ustedes cuáles son los criterios de evaluación para el proceso de reasignación por interés personal y unidad familiar, y son 4 los criterios: evaluación de desempeño, el puntaje por escala magisterial, puntaje por zona rural, frontera o BRAE y el tiempo de servicio. Indicamos que la evaluación de desempeño tiene un puntaje de 10 puntos, pero está por disposición del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, está suspendido en tanto y en cuanto no se generalicen todas las evaluaciones de desempeño docente, con lo cual solamente quedan los otros 3 rubros para poder asignar puntaje. Por escala magisterial tenemos puntaje desde la primera hasta la octava escala. Primera escala 10 puntos, segunda 12 puntos, tercera 14 puntos, cuarta 16 puntos, quinta 18 puntos, sexta 20 puntos, séptima 22 puntos, octava 25 puntos. Entonces, mientras más escala magisterial tenga el profesor, más puntaje tiene y mayor opción para poderse ubicar en los primeros lugares para poder reasignarse. También se otorga puntaje por labor en zona diferenciada, en zona rural, zona frontera y BRAE, ¿no? Con un máximo de 40 puntos. En zona rural 1, por cada mes laborado se otorga 0.3, zona rural 2, por cada mes laborado 0.2, zona rural 3, por cada mes laborado 0.1, quienes laboraron en zona de frontera por cada mes laborado 0.2 y quienes laboraron en zona BRAE por cada mes laborado 0.3. Pregunta: ¿estas bonificaciones son excluyentes? La respuesta es que no. Me pueden otorgar puntaje a la vez porque laboré en zona rural y zona BRAE, laboré en zona rural y también en zona de frontera, me dan ambas bonificaciones, ¿no? Ambas bonificaciones. ¿Y desde cuándo se puede, digamos, computar el otorgamiento de esta bonificación? Es del año 2014 en adelante, desde que el Ministerio de Educación aprueba los padrones anuales. Entonces, ahí es ya verificación por parte del comité, a efectos de que pueda haber año a año de labor del profesor o del directivo, a efectos de que le pueda otorgar el puntaje correspondiente. Y finalmente, el puntaje
por el tiempo de servicio, que es 1 punto por cada año de servicios oficiales en la carrera pública magisterial. Y cuando decimos en la carrera pública magisterial es desde la vigencia de la ley de reforma magisterial, y la respuesta es que no, porque no olvidemos que a la implementación de la ley de reforma magisterial, esta reguló 2 formas de cómo ingresar. La primera fue incorporando a todos los profesores de la ley del profesorado y de la ley de la carrera pública magisterial. Entonces, estos profesores vienen con su tiempo de servicio en esos 2 regímenes. Entonces, se computa desde que fueron nombrados en condición de titular, así como también quienes se nombraron a partir del año 2012 en adelante en la ley de reforma magisterial. Siguiente lámina, por favor.